las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Fue en marzo del 2013 cuando las noticias inundaron los titulares sobre un texto egipcio recién descifrado. El texto data de hace casi 1200 años y describe de forma controvertida que Jesús tenía la capacidad de cambiar de forma. Pero con la misma rapidez con que la historia se abrió paso en los principales sitios de noticias en todo el mundo, desapareció. Y apenas ha sido mencionado desde entonces. ¿Por qué el estudio y la investigación en torno a este texto se ha desvanecido en el olvido? Porque no ha habido prácticamente ningún debate académico sobre el tema de Jesús como un metamorfo. Judas utilizó un beso para identificar a Jesús el metamorfo, afirma el texto copto, escrito en lengua copta, el antiguo texto redactado en nombre de San Cirilo de Jerusalén, un distinguido teólogo que vivió durante el siglo IV. Relata parte de la historia de la crucifixión de Jesús con giros argumentales apócrifos, algunos de los cuales nunca se habían oído antes. Se han revelado gracias a la traducción realizada por Roelof van den Broek, de la Universidad de Utrecht, Países Bajos, y publicada en el libro Pseudo Cyril de Jerusalén sobre la vida y la pasión de Cristo, un apócrifo copto. El antiguo texto explica por qué Judas utilizó un beso, concretamente, para traicionar a Jesús. Según la Biblia que tienes en tu casa, el apóstol Judas traiciona a Jesús a cambio de dinero utilizando un beso para identificarlo, lo que lleva a la detención de Jesús. Pero este relato apócrifo explica que la razón por la que Judas utilizó un beso específicamente es porque Jesús tenía la capacidad de cambiar de forma. Entonces, los judíos dijeron a Judas: ¿cómo lo arrestaremos? Pues no tiene una sola forma, sino que su aspecto cambia. A veces es rubio, a veces es blanco, a veces es rojo, a veces es color trigo, a veces es pálido como los ascetas, a veces es un joven, a veces un anciano. Esto llevó a Judas a sugerir el uso de un beso como medio para identificarlo. Si Judas hubiera dado a los arrestadores una descripción de Jesús, él simplemente podría haber cambiado de forma. Al besar a Jesús, Judas dice a la gente quién es exactamente, sea o no un metamorfo. La idea de que Jesús es un metamorfo es muy antigua. Esta interpretación del beso de Judas se remonta a tiempos muy lejanos. Según Van den Broek, la explicación del beso de Judas se encuentra por primera vez en Orígenes, un teólogo que vivió entre el 185 y el 254 después de Cristo. En su obra Contra Celsum, el antiguo escritor afirmó que a los que lo vieron no se les apareció igual a todos. Sin embargo, Van den Broek tiene cuidado de señalar que no está sugiriendo que Jesús fuera de hecho un metamorfo, sino solo que algunas personas de los primeros tiempos del cristianismo
pudieron llegar a pensar que lo era. El texto es uno de los 55 manuscritos coptos que fueron encontrados en 1910 por unos aldeanos que excavaban en busca de abono en el emplazamiento del destruido monasterio del Arcángel Miguel del Desierto, cerca de Al-Hamuli, en Egipto. Al parecer, durante el siglo X, los monjes habían enterrado los manuscritos del monasterio en una cuba de piedra para guardarlos. El monasterio dejó de funcionar a principios del siglo X y el texto fue redescubierto en la primavera de 1910. En diciembre de 1911 fue adquirido junto con otros textos por el financiero estadounidense J.P. Morgan. Sus colecciones y el texto descrito se encuentran ahora en la Biblioteca y Museo de Morgan en Nueva York. Aunque los titulares en el momento del anuncio eran bastante sensacionalistas y describían el texto como si contuviera una información que destrozaba el cristianismo, el erudito de la publicación nunca afirmó nada de eso. También está claro que el texto no es un engaño, sino un artículo genuino publicado por un respetado erudito y por una notable prensa académica. Entonces, ¿por qué un texto tan fascinante no ha dado lugar a más investigaciones, interpretaciones o debates entre los eruditos en relación con Jesús como un metamorfo? Si te gustaría saber más sobre estos textos, sigue el link que he fijado en el primer comentario de este video. Yo soy el documentalista y esto fue Jesús era un metamorfo.